Todo empieza en Miami, donde vemos a Mike y Marcus andando a toda velocidad. Marcus, muy asustado, le dice que ande más despacio porque va a vomitar. Mike contesta que él es el culpable de que estén retrasados. Marcus le responde que no andan tan retrasados, que necesitaba que pararan una tienda para ir a comprar algo de tomar. A pesar de estar en desacuerdo, Mike para y le dice que tiene 90 segundos para volver, contestándole Mike que él no es un niño pequeño. Pero vemos a Marcus comprando golosinas y se entretiene cuando ve una salchicha. Asustado por el tiempo, Marcus le dice al vendedor que se afane y en ese momento llega un ladrón, quien le apunta la cabeza a Marcus porque va a atracar la tienda. Marcus le dice que no tiene tiempo, que si se demora va a venir su amigo y que les patearía el trasero. En ese momento llega Mike diciéndole que ya estaba retrasado, contestándole Marcus que le había dicho al ladrón que no tenía tiempo y que el vendedor se tardaba mucho en atenderlo. Mike le reclama por la mala alimentación de Marcus y en ese momento el ladrón se altera, donde Mike le pide que se calme y como no lo hizo, Marcus lo distrae y lo inmoviliza junto con Mike y le dice al vendedor que llame a emergencias. Así que todo este retraso era por la boda de Mike con Christy, quien fue su fisioterapeuta. Ella comenta delante de los invitados cómo lo conoció y otras palabras muy profundas. Más adelante, Mike es felicitado por su jefa y su pareja, un fiscal general que aspira a ser alcalde, donde Mike le da su apoyo. Durante la celebración es interrumpido por Marcus para dedicarles unas emotivas palabras, expresándolo cómo lo quería y los años que llevan juntos como compañeros. Así comenta que cómo hubiera querido estar el capitán Howard Conrad, ya que está en el otro mundo, pero su ausencia es representado por su hija y su nieta. Ella toma la palabra y menciona cómo su abuelo apreciaba a este par de locos. Después la fiesta continúa, todos pasándola muy sabroso y en ese momento Marcus le da un paro cardíaco y en un estado de nervios es llevado a urgencias por Mike, mientras que Marcus estaba por un viaje espiritual donde se encuentra con el espíritu de Howard Conrad en una playa donde él le dice que todavía no era su hora, haciendo que Marcus vuelva en sí. Marcus se levanta aparentemente desorientado, pero demostrándolo agradecido porque tuvo otra oportunidad, donde Mike lo sigue hasta lo alto del edificio y trata de hablar con él, contestándole Marcus que estuvo en el sótano del océano y sintió puro amor en su cuerpo, que es hora de vivir la vida sin preocupaciones y ya no teme nada. Mike le dice que se aleje de la orilla, contestando Marcus que todavía no le toca, y después de unos momentos incómodos Mike logra que Marcus entre en sí, diciéndole que estaba muy asustado por lo sucedido. Después Marcus le predice a Mike que una tormenta se avecina, donde pondrá a prueba a Mike y deberá tomar una dura decisión, pero que él es una buena persona. Mientras, por otro lado, un hombre llamado James McGrath solicita una factura a nombre del difunto capitán Howard Conrad, una transferencia de la cuenta de otra persona que en ese momento estaba con su amante. Al hombre negarse, acaba con el guardaespaldas y toma su teléfono, desbloqueándolo con su reconocimiento facial. El hombre es amenazado y llaman a su esposa, mostrándole a su amante. Presionándolo, es así que finalmente ingresa la contraseña y realiza la transferencia. James McGrath. Después Jane cubren toda la evidencia, haciendo parecer que todo lo sucedido es obra de su amante, todo por algo pasional y que él no dejaría a su esposa, lo que hace acabar con el hombre, donde ella al ver acaba con ella misma. Después vemos a los protagonistas viajando en el auto, donde Marcus habla con su esposa de lo sucedido, diciéndole que se encuentra bien y que quiere verla. Al colgar, Marcus le dice a Mike que ellos dos han estado en las buenas y en las malas, y eso hace que sean almas gemelas, diciendo que su alma es superior a la de Mike. Ya al momento de llegar con sus esposas disfrutando un momento agradable, Marcus sale a buscar sus dulces favoritos. Al no encontrar nada, le reclama a su yerno Reggie por haberse comido sus dulces. Al negarse, Reggie decide revisar las cámaras de seguridad de su casa y ve que su esposa Teresa fue la que tiró los dulces a la basura por seguir las recomendaciones médicas, y para acompañarlo ahora todos serán vegetarianos. En ese momento Mike se despide y Marcus habla con él y le ofrece hasta $2000 para que le consiga algunos dulces, pero Mike se niega y le dice que hay que seguir las órdenes del médico. Ya después vemos a Mike donde tiene pesadillas sobre su vida y su hijo Armando, pero no fue de más importancia. Pero en la mañana, cuando se estaba ejercitando, recibe una llamada donde hay un rumor de que el capitán Howard Conrad estuvo involucrado con carteles. Mike reacciona furioso, convencido de que el capitán era inocente, que es solo para manchar el nombre de alguien que no se puede defender porque ya está en el otro mundo, donde llega Judy haciendo un comentario más fuerte a Mike, que si no fuera por su hijo, su padre aún estaría vivo, amenazándolo de muerte
muerte si lo encuentra. Los Bad Boys deciden buscar la verdad y dar con las posibles conexiones del capitán con los carteles y deciden interrogar a su hijo que se encuentra preso. Pero su hijo Armando asegura que el capitán estaba realmente detrás de los carteles y que fueron sus propios compañeros los que acabaron con él y mancharon su nombre, ya que había jugadores sucios en su equipo. Armando dice haber visto al verdadero culpable, que lo reconocía pero que no sabe su nombre porque su madre tenía contacto simultáneamente con él. James, para borrar cualquier rastro de su involucramiento y manchar más el nombre del capitán, revisa cuentas y celulares donde descifran un mensaje que llega automáticamente a Mike, donde sale el capitán diciendo que si llega a este video es porque él está en el más allá y que ha involucrado dentro de su misma gente, y para asegurar que los Bad Boys fueran a buscar más información con Fletcher y que no confíen en nadie. Después de estar ellos algo aterrados, hacen una parada donde Marcus dice no temer, que todavía no le llega su momento, y sale bailando sin mirar por medio del tránsito, poniendo de los nervios a Mike, donde una señora le dice que llame a la policía y Mike le contesta que ellos son la policía. Vemos que logran llegar a donde Fletcher y él les dice que sí hay un mensaje escondido de Howard, pero el hombre es asesinado en el acto ya que había rastreado a los Bad Boys y querían asegurarse de que Fletcher no hablara más de la cuenta. El par se defiende, pero Marcus, alegando todavía que él nunca morirá, sale a lo loco con maniobras frenéticas porque igual no iba a morir, pero Mike, lleno de tanta adrenalina y viendo por primera vez que todo se le sale de control, tiene un ataque de pánico y Marcus a duras penas pudo salvarle la vida y que estuvo a punto de ser atropellado, permitiendo que James lograra escapar. Después de la investigación pudieron descifrar un código para llegar a un mensaje del capitán donde lo ven junto con su equipo en el mensaje. El capitán les dice que hay oficiales corruptos en su organización y que todos colaboran con el cartel. El capitán recuerda un suceso años atrás donde omitió registrar el hecho en un almacén donde se encuentran unos expedientes para desenmascarar a todos esos corruptos. Mientras Mike asegura que su hijo Armando puede ser de mucha ayuda para identificar a todos esos impostores y logra que Armando sea trasladado a una cárcel de Miami. Y durante el viaje Mike y Marcus les tocó entregar sus armas junto con Armando, que se encuentra encerrado en una caja con más seguridad durante el viaje de más de 40 minutos, donde todo esto se volvió un caos porque había enemigos infiltrados en el avión, obligando al piloto a enviar un mensaje de que Antonio se escapó junto con los policías y que tiene secuestrado el avión. Ante esta situación los protagonistas se dan cuenta de esto y luchan por sus vidas, salvándole a último minuto la vida a Armando. Después el helicóptero se estrella en un lago. Después, en medio de todo esto, Mike informa a Armando que Howard dejó expedientes que podrían revelar quién está detrás de la corrupción, y Armando ofrece su ayuda pero les ordena deshacerse de sus teléfonos y seguirlo ya que ahora están en su territorio. Más tarde vemos a gente investigando lo sucedido, donde escuchan el mensaje del piloto y como no aparece ningún cuerpo de ellos, Judy, la hija de Howard, se muestra convencida y da la alarma de que ellos ahora son fugitivos y que Mike está decidido a liberar a su hijo. Al momento que James McGrath se da cuenta de esta información por los medios, ordena a todas las bandas ofrecer una tarifa de $5 millones por su captura. Después de estar ellos fugitivos, pasando la noche en el bosque y pasando peligro, roban nuevos trajes y una camioneta. Esta más adelante se avería y son obligados a seguir a pie, llegando a un sitio donde las cariñosas, de propiedad de una amiga de Mike, para pedirle el favor de ofrecerle armas y teléfono. Pero ella los traiciona llamando a una banda para capturarlos, sabiendo que hay una recompensa millonaria por ellos, vivos o muertos. De un momento a otro llegan otros grupos en busca de la recompensa y todo esto se vuelve un desastre. Después de persecuciones, incendios y más, los tres salen y se salvan de la situación. Y al salir de este apuro, los tres salen a buscar a la casa de la agente Bohr, donde ven que estaba en paños menores con una colega. Ella se altera por ver a Armando, le apunta con un arma y es calmada por Mike, pero ella le dice que no confía en su hijo. Después de que todo está calmado, Marcus se sienta a comer unos doritos y se ponen a buscar cientos de archivos para ver si Armando llega a conocer a James McGrath. Después de varias horas, bingo, Antonio logra conocer a la persona, donde identifica su expediente y observan que el hombre era del ejército y también solía estar detrás de los carteles, pero ahora decide cambiar de bando. Mike, al tener suficientes pruebas, decide llamar a su jefa Rita y le informa que se van a entregar, pero que tienen suficientes pruebas contra la corrupción de McGrath. Es escuchada por su novio, quien le pregunta a Rita, y muy enamorada confía en él y le comenta lo sucedido. Esta información llega a oídos de McGrath, de que Mike ya tiene información y pruebas contra él. Decide enviar hombres del cartel a la casa de Marcus y Mike con el fin de intimidar, tomar preso a su familia y a negociar para que ellos se entreguen, eliminando así cualquier tipo de prueba. Marcus, alertado, decide llamar a su yerno Reggie para informarle sobre la invasión a su hogar y que proteja a su familia. Reggie decide obedecer las instrucciones de Marcus y al asegurar que estaba protegida, Reggie sale a relucir mostrando sus habilidades de combate táctico, logrando
acabar con 15 atacantes, quedando Mike y Marcus sorprendidos. Mientras en la casa de Mike vemos a la nieta de Howard Corran ingresando a la casa de Kristen para informarle que su madre está tras los pasos de Mike, cuando de repente son sorprendidas por los hombres de McGrath y son capturadas. McGrath aprovecha la oportunidad y llama a Mike para decir que entregue a su hijo Armando a cambio de su esposa y la nieta de Conrad. Mike resiste un poco y confundido habla con Marcus, que no sabe cómo se dio cuenta McGrath si él no había contado sobre las pruebas a nadie, lo que hace recordar que la única que sabía era su jefa Rita, y así confiado llama a Rita y le dice que ponga cuidado a su esposo, que él está involucrado en la red de corrupción y está pasando información a McGrath. En ese momento llega su esposo y ella actúa diferente ante la situación y dice que va a la estación, que tiene que resolver un asunto. Su esposo decide acompañarla y en ese momento decide sacar el celular. Rita tensa decide arrebatar el celular, donde su esposo decide atacarla y afortunadamente justo a tiempo llega a sus compañeros para ayudarla. Después de la confianza que Rita deposita sobre Mike y su equipo de trabajo, Rita se dirige donde su esposo, que está inmovilizado, y él le dice que todo lo que ha hecho fue bajo presión, pero que él la ama. Rita, llena de rabia, decide taparle la boca y continúan con el plan de llegar a McGrath. Con el fin de engañar a McGrath, Mike hace una llamada cambiando la voz igual a la del esposo de Rita para hacer mover a los rehenes fuera del país. Durante la llamada, Chris le hace una pregunta sobre sus dedos. McGrath le responde que son unos dolorosos maniquíes colombianos, donde aprovecha y amenaza a Kristen con eliminar a Mike delante de ella. Después vemos el plan de los Bad Boys, en el plan de liberar a las mujeres secuestradas, utilizando así al traicionero esposo de Rita para lograr engañar a McGrath, donde advierte Mike que cualquier movimiento que los alerte acabará con ellas en cuestión de segundos. Es así como podemos ver que el encuentro es en un parque de diversión abandonado y averiguan por internet que en el parque todavía habita un lagarto llamado Doc. Después vemos como McGrath transporta a las rehenes con mucho sigilo para luego ser movilizadas en un helicóptero. Armando se ha infiltrado en el área, lugar donde dicen que habita el lagarto. Podemos ver que se encuentra en un momento incómodo Armando porque es alertado por un lagarto que se dirige hacia él. Después vemos a Mike apuntando directo a McGrath, pero no es capaz de disparar en ese preciso momento porque es inmovilizado por un ataque de pánico. Armando, después de estar al descubierto por el enorme lagarto, inicia un tiroteo. Después de estar expuesto, Mike sigue inmovilizado por un ataque de pánico en medio del tiroteo. Marcus le da unas cachetadas para hacerlo entrar en sí. Después de darle varias cachetadas, Mike tiene una visión con el Capitán Corra y después de una cachetada más, Mike es impulsado a seguir luchando juntos, donde vemos que los Bad Boys utilizan varias estrategias tácticas, utilizando drones para inmovilizar como bombas a los malandros de McGrath. En esta emocionante batalla, Mike se encuentra junto a McGrath con su esposa, donde en ese momento los ataca con una granada para ganar tiempo y huir con su esposa como rehén. En ese momento el esposo traicionero de Rita aprovecha para volarse, donde Rita interviene tumbando el avión donde se transportaba. Y por otro lado, Armando en medio de la lucha logra rescatar a la nieta del avión que se derrumbó en el lugar donde estaba la intensa lucha. En ese momento Mike y Marcus logran esquivar el avión, logrando así que Marcus cayera en una especie de estanque, donde se encuentra cara a cara con un lagarto bebé. Marcus, confiado de que todavía no era su momento, cree poder calmar al lagarto, pero el animal reacciona atacándolo y mordiéndole el brazo. Mike decide ayudar a su compañero, atacando al lagarto sin ninguna duda y con mucha valentía. Después vemos a Armando tratando de tranquilizar a la nieta del capitán y ve que él viene con Mike para rescatarla. Justo en ese momento llegan varios enemigos para atacarlo, donde le dan varias lecciones de lucha, pero Armando, armado de valor, decide desistir hasta poder neutralizar a los enemigos. La nieta del capitán vio que Armando quedó muy herido por protegerla a ella, así consciente decide ayudarlo y salir juntos fuera del peligro. En ese momento vemos que se le cae una manilla a la muchacha. Mientras tanto, Rita sigue a su traicionero esposo y en medio de la acción lo empuja de una patada, cayendo al pozo del lagarto y es borrado del mapa. Después vemos a la hija del capitán, donde ve la manilla de su hija en el suelo. Luego vemos a Marcus, donde llega a un lugar de la playa que le resultó familiar. Justo en ese momento es apuntado por un arma por McGrath. Mike se encuentra con el enemigo y sus rehenes, donde McGrath le da a tomar una dura decisión: cuál de los dos morirá, haciéndole recordar a Mike cuando Marcus tuvo la premonición donde él debía tomar una dura decisión. Mike, confiado de que todavía no era el momento de Marcus, le dispara a Marcus y seguidamente borra del mapa
al enemigo. Solo le dio a Marcus en el chaleco antibalas, solo provocándole un dolor. Después Judy encuentra a Armando, donde intenta neutralizarlo, pero es intervenido por su hija, donde ella le dice que Armando salvó su vida. Después Mike llega a tiempo para aclarar toda la situación, lo que hace que Judy, agradecida, deja que Armando se pueda marchar antes de que llegue refuerzos. Después vemos cómo Mike se despide de su hijo y vemos a Armando marcharse. Luego Mike y Marcus son exonerados de todo tipo de acusaciones y ya no son fugitivos, pero la búsqueda de Armando todavía sigue en proceso. Varios días después, Mike, Marcus y su familia están en un parque para hacer un día de parrilla, donde Marcus y Mike no se ponen de acuerdo en quién debe tomar la parrilla, cada uno diciendo que uno es mejor que el otro en la parrilla. Reggie llega y les dice que desea usar la parrilla para asar su pollo. Marcus y Mike lo mandan al carajo y que se vaya a jugar con los niños. Marcus y Mike siguen discutiendo por la parrilla, pero finalmente ven que Reggie sigue esperando. Haciéndolos dudar, se acuerdan de que Reggie salvó a su familia y neutralizó a 15 enemigos. Llegan a un acuerdo, mejor Mike se va a organizar las papas y Marcus a organizar la mesa, permitiendo así que Reggie pueda hacer su pollo, finalizando el día de forma agradable y en familia, donde todos vivieron felices y comieron perdices. Fin. ¿Qué te pareció? Cuéntame en los comentarios, estaré encantado de leerte. Además te invito a seguir disfrutando del contenido de mi canal. Suscríbete y activa la campanita para no perder ni un detalle. Tu apoyo con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos sería increíble. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.